¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Uriel Moreno Mendoza, soy abogado postulante en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente relevante, importante y a consideración del suscrito, el más trascendental en la etapa del procedimiento penal acusatorio. ¿A qué me refiero? A la etapa intermedia. La etapa intermedia es aquella que tiene su origen en lo que establece en este caso el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la misma es como consecuencia del cierre del plazo de investigación complementaria decretado en una fase previa derivado de un proceso penal que se sigue y en el cual el Ministerio Público decretó el cierre de la investigación complementaria, el cual, una vez decretado ese cierre, dentro de los 15 días siguientes al cierre del mismo, el Ministerio Público estará en condiciones de formular su acusación correspondiente. La acusación tiene dos fases, una en su versión escrita y otra en su versión oral. La primera de ellas comprende desde la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio Público, el cual deberá hacerlo ante el juez de control o el juez de garantías que conoce del proceso penal de origen. Una vez presentado el escrito de acusación del Ministerio Público, se notificará al día siguiente a la víctima para que dentro del plazo de 3 días se constituya ya sea como acusador coadyuvante a través de su asesoría jurídica, y en su caso, una vez fenecido el plazo de estos 3 días, se notificará al investigado, acusado en este momento, procesado, quien dentro del plazo de 10 días siguientes a esta última notificación, presentará a su vez la contestación formal a la acusación, dentro de la cual podrá señalar vicios formales, en su caso señalar los motivos o precisiones sobre los cuales considera o los que no se debe admitir, en este caso, los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público o la coadyuvancia de la asesoría jurídica, y a su vez se puede reservar ese derecho para hacerlo en la audiencia oral. Es importante establecer e identificar que esta etapa, como lo señalaba del escrito inicialmente, es de forma trascendental. ¿Por qué? Porque es en la que el Ministerio Público va a presentar en este momento, previo en su fase escrita, los elementos o los medios de prueba que pretende ofrecer en la etapa de juicio. Aquí es importante el análisis, el conocimiento, el estudio, para poder en un momento dado, ya seas asesor jurídico o defensor, coadyuvar con el Ministerio Público señalando vicios formales y en su caso formular la propia acusación y ofertar medios de prueba propios o los mismos ofrecidos por el Ministerio Público, siempre y cuando se sigan las reglas sobre el ofrecimiento de los mismos para la incorporación en la etapa de juicio. Al igual que como investigado o acusado en esta etapa, estás en condiciones de señalar cuáles son los motivos de solicitud de exclusión de los medios de prueba. Esto lo podrás hacer desde la fase escrita o en la fase oral, en su momento, señalar los elementos por los cuales consideres, de acuerdo a lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen elementos o material para solicitar la exclusión de ese material probatorio. ¿Qué obtendríamos como consecuencia? Que ante la exclusión de medios de prueba existieran elementos suficientes para poder estar en condiciones, en un hipotético caso, de solicitar un probable sobreseimiento. ¿Por qué me refiero al sobreseimiento? Porque los medios de prueba que se están ofertando en esta etapa son los que van a sustentar la teoría del caso, esta situación, desde la postura del defensor por parte del Ministerio Público. Y si como defensor logramos la exclusión de esos medios de prueba, estaríamos en condiciones de establecer que no se pudieran reunir tal vez los elementos del tipo penal que pretende en ese momento el Ministerio Público encuadrar en la fase de juicio oral. Es por eso que es importantísimo, relevante y trascendental el conocimiento sobre la teoría que está planteando el Ministerio Público. Aquí debemos de ser precisos que también es fundamental identificar que el auto de vinculación a proceso estableció ya
previamente los hechos sobre los cuales va a seguir la investigación, en este caso la de su fase judicializada, para posteriormente pasar a la fase de acusación, en donde el Ministerio Público deberá reiterar sobre los hechos que se dictó la vinculación, no los puede cambiar. Lo que sí podría cambiar el Ministerio Público o es hacer en un momento dado solicitar una clasificación distinta al hecho por el cual se le vinculó al momento de formular la acusación correspondiente, debiendo notificar a las partes a través de su acusación el nuevo hecho que está clasificando para estar en condiciones de que en el momento oportuno el defensor pueda dar contestación a esta acusación. La Corte se ha pronunciado en diferentes ocasiones que en esta etapa es donde se pueden promover previamente también y a lo largo del proceso, si hablamos de violaciones a derechos fundamentales, incidentes de nulidad. Los mismos deberán ser promovidos por alguna de las partes según el descubrimiento probatorio que se haga. Ojo, esta etapa también dentro del procedimiento penal, en el momento procesal que nos encontremos, llamado descubrimiento probatorio, es aquel que se va a dar donde el Ministerio Público va a correr traslado con los registros con los que cuenta a partir de la formulación de la imputación hasta el escrito de acusación o cierre de investigación complementaria. ¿Para qué? Para que el defensor esté en condiciones de conocer esos medios de prueba y pueda llevar a cabo la solicitud ya sea de exclusión o imponerse del contenido del mismo para robustecer en su caso la teoría defensista. De igual forma, la asesoría jurídica tiene la misma obligación de realizar este descubrimiento probatorio, al igual que el área de defensoría. A menos que existiera un peritaje que todavía no se hubiera recibido por parte de alguno de los, en este caso, partes del procedimiento, es que previo a la audiencia intermedia, 3 días antes es la fecha límite para la presentación de estos peritajes que fueran ofrecidos y que se pretendan incorporar a la etapa de juicio. Esto es un panorama de forma amplia, deberíamos referirnos con mayor puntualización, sin embargo, considero que estructuramos lo elemental, si bien hay una fase oral, que esta es donde se va a materializar todo lo que se ofertó en la fase escrita y que eso es donde se va a poder definir en este momento procesal sobre la admisión o inadmisión de estos medios de prueba. Yo creo que la dedicaremos en otra cápsula jurídica. En la presente considero cubierto lo elemental. En otra más adelante podremos adentrarnos más en la fase oral de la etapa intermedia. Por el momento agradezco el favor de su atención. Quedo atento a cualquier comentario. Que pasen buena tarde, buen día o buena noche. Nos vemos en la próxima.